¿Qué sucedería si te revelara que la fe que hoy concibes como cristianismo jamás fue el propósito de Jesús? ¿Y si descubrieras que un individuo llamado Pablo, quien ni siquiera coincidió con Jesús en vida, fue en realidad el artífice primordial de todas tus convicciones? Aguarda, aún hay más. Un pensador del siglo XVII, de nombre Baruch Spinoza, consagró su obra más audaz a desmantelar precisamente esta idea, buscando demostrar mediante una minuciosa revisión histórica y crítica que Jesús no aspiraba a instituir una religión, sino una transformación moral. Si estos postulados resultan ser ciertos, todo lo que comprendes acerca de la génesis del cristianismo está próximo a una redefinición total. Antes de que desveles la realidad que los expertos académicos han mantenido oculta durante siglos, te instamos a suscribirte al canal, pues lo que aquí se presenta son sucesos verificados, no meras suposiciones. Otorga tu me gusta de inmediato, ya que requerimos que esta información alcance a millones de personas que nunca se han formulado estas interrogantes. Los sistemas de análisis digital nos están vigilando, y si esta evidencia te conmueve, tu aprobación y adhesión son el sustento que nos permite continuar ofreciendo indagaciones que deshacen las narrativas convencionales. Dicho esto, procedamos a adentrarnos en uno de los enigmas más profundos de la historia occidental. Imaginemos el año 32 de nuestra era. Jesús ha sido crucificado recientemente. Sus seguidores permanecen desconcertados, atemorizados, carentes de un rumbo. ¿Cuál es su proceder? Algo asombroso, a juicio de los eruditos especializados en el cristianismo primigenio. Continúan siendo practicantes del judaísmo. Tras la crucifixión, los discípulos de Jesús persistían en acudir a las sinagogas, seguían celebrando el Sabbat y se concebían como parte de la tradición hebrea. No se había producido una fractura categórica, no existía un nuevo credo claramente delineado. Había un conjunto de judíos que creían firmemente que un hombre, Jesús, era el Mesías prometido. Pero esto no mermaba su identidad judía. Eran simplemente hebreos que abrazaban el mesianismo, una escisión adicional dentro de la vasta pluralidad del judaísmo del siglo I. Esta es la cuestión esencial que la mayoría omite. El cristianismo como una fe estructurada, como una organización, como un conjunto de preceptos desvinculados del judaísmo, no existía. No había una comunidad eclesiástica establecida, ni un liderazgo papal, ni asambleas doctrinales que dictaminaran principios. Había convicciones, relatos compartidos, agrupaciones que se congregaban en moradas para recordar a Jesús y su magisterio. Pero entonces hace su aparición en la historia un individuo que lo transformaría todo. Su designación era Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Y es aquí donde el relato se vuelve excepcionalmente cautivador, porque Pablo nunca tuvo trato con Jesús, nunca estuvo junto a él, nunca lo observó instruir en las montañas de Israel o en los mercados de Jerusalén. Lo que Pablo conocía eran crónicas, declaraciones de los apóstoles y, según narra él mismo en sus epístolas, una vivencia que catalogó como una visión del Jesús resucitado. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 12 al 16, Pablo escribe algo que merece atención. Pues yo no lo obtuve de ningún humano, ni me fue transmitido didácticamente, sino a través de la revelación de Jesucristo. Es decir, Pablo afirma que su entendimiento del Evangelio no provino de los apóstoles originales, sino directamente de una aparición que él presenció. Esto es trascendental porque establece un poder alternativo, una fuente de legitimidad distinta a la de Pedro, Santiago y aquellos que ciertamente habían acompañado a Jesús. El trayecto de Saulo fue impactante. Antes de su conversión, según el libro de los Hechos,
Saulo era un implacable hostigador de los discípulos de Jesús. Fungía como un ejecutor de la represión religiosa, viajando a diversas urbes para detener a aquellos que profesaban la fe en Jesús. Posteriormente, alrededor de los años 32 al 35 d.C., Saulo experimenta algo que lo modifica por completo. Asevera haber visto al Jesús que regresó a la vida, y ese encuentro lo convierte de opresor a divulgador, de aborrecer a los seguidores de Jesús a entregar su existencia a propagar el mensaje de Jesús. Es un cambio radical en su vida. Ahora bien, los académicos de la historia debaten sobre la naturaleza exacta de esa experiencia. Algunos sugieren una experiencia mística, otros una distorsión sensorial pasajera, y otros un profundo cambio psicológico. Lo relevante no es lo que sucedió concretamente en ese camino, sino la utilización que Pablo dio a esa experiencia. La empleó como fundamento de autoridad para reinterpretar la identidad de Jesús y el significado de creer en Él. Y aquí arribamos al punto que lo transforma todo. Pablo comienza a redactar correspondencia, cerca del año 54 d.C., tan solo 2 décadas después de la crucifixión de Jesús. Pablo ha escrito lo que se convertirían en algunos de los documentos de mayor influjo que el mundo llegaría a conocer. La primera misiva a los Corintios, la epístola a los Gálatas, la carta a los Romanos. En estas escrituras, Pablo está llevando a cabo algo innovador, pero también notablemente distinto de lo que Jesús había promulgado. Consideremos, Jesús había predicado acerca del reino de Dios, sobre la rectitud, sobre tratar al prójimo con la misma consideración que a uno mismo, sobre alimentar a quienes padecían hambre, vestir a los desposeídos. Su mensaje era fundamentalmente ético, humanitario. Jesús criticaba con vehemencia a los adinerados, a los poderosos, a aquellos que atesoraban bienes, mientras otros sufrían penurias. Proclamaba una igualdad extrema, la noción de que todos los seres humanos, independientemente de su condición social, su género o su ascendencia, poseían idéntico valor ante el Creador. Pero observa la acción de Pablo. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, Pablo edifica una teología íntegra centrada en la resurrección de Jesús. No es sencillamente que Jesús volvió a la vida, sino que en la resurrección de Jesús reside la llave para que todos los creyentes también resuciten. Es una modificación del mensaje. Jesús había referido al reino de Dios como algo inmediato, algo que estaba manifestándose en las colectividades que practicaban la equidad y la clemencia. Pablo lo convierte en una expectativa futura, una especie de redención individual por medio de la confianza en que Jesús fue el Hijo de Dios que se inmoló por nuestras faltas. Eso constituye una reinterpretación teológica de vastas proporciones. Además, en la epístola a los Romanos, capítulo 3, Pablo desarrolla lo que se conoce como la doctrina de la justificación mediante la fe. Esto es esencial, porque delimita la separación formal entre lo que Pablo está forjando y lo que el judaísmo inculcaba. Pablo sostiene que la ley mosaica, toda esa tradición de preceptos, no proporciona salvación. Lo que redime es la adhesión a Jesús. Ahora, esto no es solo teoría abstracta. Esto conlleva consecuencias prácticas gigantescas. Los historiadores concuerdan en que fue principalmente el esfuerzo misional de Pablo el que empezó a distanciar a los partidarios de Jesús del judaísmo, mientras que Pedro y otros apóstoles predicaban primordialmente a judíos, afirmando que Jesús era el Mesías hebreo. Pablo viaja a ciudades helénicas y comienza a evangelizar a gentiles, a no judíos. Y aquí es donde ocurre algo extraordinario. Pablo empieza a argumentar que los gentiles pueden ser adeptos de Jesús sin la necesidad de cumplir la normativa judía. No tienen que someterse a la circuncisión,
No precisan acatar las regulaciones alimentarias. No es indispensable guardar el sabbat. Solo necesitan tener fe en Jesús. El Concilio de Jerusalén, cerca del año 49 d.C., es el instante en que todo esto alcanza un punto crítico. Se produce una confrontación genuina entre Pablo y los apóstoles originales. Según el libro de Hechos, capítulo 15, existe un debate acalorado sobre si los gentiles deben cumplir la ley mosaica. Y adivina quién resulta victorioso en esa discusión. Pablo. O más bien, la posición defendida por Pablo termina siendo la predominante. Se determina que los gentiles pueden formar parte de esta comunidad sin observar la legislación completa. Es un momento de ruptura fundamental, porque en ese instante, lo que había sido un movimiento interno del judaísmo comienza a transformarse en algo independiente. Pero espera, hay un aspecto más profundo que necesitas asimilar. Uno de los filósofos más revolucionarios del siglo XVII, Baruch Spinoza, dedicó su obra cumbre, titulada Tratado Teológico Político, a analizar justamente esta situación. Spinoza no era un cronista en el sentido contemporáneo, pero lo que realizó fue disruptivo. Aplicó un estudio histórico y crítico riguroso a los documentos sagrados, y su conclusión resultó demoledora. Spinoza proclamaba que la religión positiva, esa fe institucionalizada que se transmite a través de dogmas y autoridades ajenas, no se correspondía con lo que Jesús transmitía. Para Spinoza, Jesús impartía una moral universal, un sendero de lógica y sensibilidad que era accesible a toda la humanidad mediante el empleo de su intelecto. No era una doctrina de jerarquía, no era algo que requiriera intermediarios, no era algo que demandara un sistema intrincado de preceptos y creencias arcanas. Lo que Spinoza evidencia es que existe una divergencia primordial entre la enseñanza de Jesús y lo que la institución eclesiástica había forjado. Jesús propagaba lo que Spinoza denominaba la fe auténtica, una basada en la veneración al Creador y al prójimo, alcanzable a través del juicio racional y la ética, lo que la Iglesia, influenciada esencialmente por Pablo y luego por siglos de interpretación teológica, había establecido era una religión de revelación, una que exigía la aceptación de dogmas particulares, de autoridades específicas, de lecturas determinadas de antiguos escritos. Spinoza no estaba atacando a Jesús. Estaba exponiendo cómo la estructura eclesiástica se había desviado del magisterio moral de Jesús. Y aquí reside lo fascinante. Si examinas las misivas de Pablo con detenimiento, puedes percibir cómo estaba reinterpretando a Jesús. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo escribe: Cuando acudí a ustedes, hermanos, no lo hice con elocuencia o sabiduría, al anunciarles el testimonio de Dios. Pues me propuse ignorar cualquier conocimiento entre ustedes, a excepción de Jesucristo, y a éste ajusticiado. Observa su afirmación. Pablo está constriñendo el mensaje de Jesús, todo lo que Jesús enseñó, a una fórmula concisa. Jesús crucificado. Es el sacrificio expiatorio lo que tiene relevancia, no la vida de Jesús, no sus preceptos sobre la justicia social, no su crítica al sistema de poder. Es la inmolación de Jesús como pago por las transgresiones de la humanidad lo que se convierte en el eje de la creencia. Contrasta esto con lo que hallamos en los Evangelios. En Mateo capítulo 5, Jesús deja absolutamente clara su intención ética. ¿Oyeron que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les comunico, no hagan frente a quien es perverso. Antes bien, a quien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra.
Esto representa una sublevación. Es la negación de la revancha, el rechazo a la violencia, la propuesta de una alternativa moral radical. En el capítulo 25 del mismo Mateo, Jesús describe el criterio definitivo del enjuiciamiento. Porque experimenté el hambre y me ofrecieron alimento, tuve sed y me proporcionaron bebida. Fui un forastero y me hospedaron. Es decir, lo importante no es lo que crees a nivel metafísico, sino lo que ejecutas de forma práctica. ¿Provees alimento al necesitado? ¿Vistes al que carece de ropa? ¿Asistes al desconocido? Esto es lo que Jesús enseña que determina tu vínculo con Dios. Pero Pablo, sin querer ser parcial con él, porque evidentemente creía estar siendo leal a Jesús, está construyendo algo enteramente distinto. Está gestando una religión de la redención personal basada en la correcta convicción. No es que Pablo desestime la moral, pero hay un cambio de énfasis. La confianza en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que fue sacrificado por nuestras transgresiones, se vuelve el punto cardinal. Y esto facilita la expansión de la fe. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera, en cualquier lugar, puede tener creencia. No necesitas ser judío, no requieres residir en Palestina, no hace falta estar en una comunidad particular. Solo debes confiar y obtener la salvación. Es brillante desde una óptica de diseminación del movimiento, pero es una desviación esencial de lo que Jesús estaba realizando. Los historiadores contemporáneos están cada vez más de acuerdo en esto. Gerd Ludemann, erudito alemán especializado en el cristianismo primitivo, ha sostenido que fue principalmente Pablo, más que cualquier otro apóstol, quien convirtió el movimiento de Jesús en la religión que conocemos. Y esto no implica que Pablo fuera un antagonista. Significa que Pablo fue un hombre de su época, con su propia teología, sus propias inquietudes, su propia interpretación de quién era Jesús. Lo que él creaba poseía dinamismo, tenía vigor, contaba con la capacidad de propagarse, pero eso no significa que fuera lo que Jesús había deseado. Medita en esto. Jesús nunca redactó un escrito, jamás fundó una iglesia formal, nunca estableció un compendio de dogmas, nunca instruyó a sus discípulos, crean en mi resurrección divina. Lo que Jesús hizo fue difundir, aleccionar, provocar, desafiar. Sus instrucciones se presentaron mayormente en forma de alegorías, de anécdotas, de interacciones con las personas. Era transmisión verbal, era vivencia directa. Luego, tras su fallecimiento, sus discípulos tuvieron la tarea de interpretar el significado de todo aquello. Y ese es el ámbito donde Pablo irrumpe con su reinterpretación teológica monumental. Ahora bien, ¿es equitativo afirmar que Pablo ideó el cristianismo? Según muchos historiadores, sí, o al menos que fue el principal diseñador de la religión institucionalizada que se desarrolló, el cristianismo como fe organizada, como un sistema de principios, como una institución dotada de jerarquías, como una estructura de poder. No emana directamente de Jesús. Proviene de la relectura de Jesús a través de Pablo, y luego de siglos de teólogos posteriores que elaboraron sobre sus escritos. Spinoza comprendió esto profundamente. Para él, la religión revelada, la que se fundamenta en la autoridad externa, en el dogma, en la obediencia a esquemas de poder, era una desviación de la fe genuina, que estaba basada en la moral universal accesible a través de la razón. Lo que Spinoza demostraba era que la verdadera creencia de Jesús era sencilla. Ama a Dios, ama a tu prójimo, trata a los demás como aspiras a ser tratado. Eso no requiere una iglesia, no exige un pontífice,
No necesita una élite de intérpretes que te comuniquen el significado de la verdad. Cualquier individuo, mediante el uso de su entendimiento y de su sensibilidad, puede alcanzar esa conclusión. Pero la fe que Pablo edificó requería de una autoridad específica, de una interpretación concreta, de un conjunto de convicciones específicas que debían ser acogidas por la creencia. Y aquí yace lo más crucial. Esto no significa que el cristianismo sea una falacia o que Pablo tuviera malas intenciones. Lo que implica es que existe una disparidad fundamental entre lo que Jesús predicaba y lo que el cristianismo institucionalizado se transformó. Ciertos historiadores como Bart Ehrman, especialista en manuscritos del Nuevo Testamento, han documentado cómo las ideas sobre Jesús evolucionaron con el paso del tiempo. En la época más temprana, Jesús es visto como un hombre a quien el Creador adoptó o glorificó después de su deceso. Luego, con la infiltración de la teología paulina y de otros pensadores cristianos, Jesús comienza a ser percibido como divino desde su nacimiento, como equiparable a Dios, como la segunda figura de una Trinidad. Eso es desarrollo teológico. No es la instrucción primigenia de Jesús. Lo cautivador es que todo esto estaba sucediendo en tiempo real, en las cartas de Pablo. Cuando Pablo escribe acerca de Jesús, está participando activamente en la construcción de una nueva fe. No está actuando como un historiador conservador que simplemente transmite lo que los apóstoles le relataron. Está siendo un teólogo ingenioso, un misionero brillante, un estratega religioso que está adaptando el mensaje de Jesús para que sea pertinente y atractivo para públicos griegos y romanos paganos. Entonces, ¿qué hay de Spinoza? ¿Qué conexión tiene el filósofo del siglo XVII con todo este asunto? Spinoza no estaba escribiendo la cronología del cristianismo primitivo, sino que estaba redactando un análisis crítico de la religión. Y su deducción era que las doctrinas positivas, las que se basaban en la autoridad, el dogma y la creencia en portentos o sucesos sobrenaturales, constituían una distorsión de la fe auténtica, que era la que emergía del ejercicio de la razón humana y la puesta en práctica de la moralidad. Para Spinoza, Jesús había enseñado esa creencia verdadera, la de la ética universal. Pero la Iglesia, influenciada por siglos de reinterpretación a partir de Pablo, había establecido una religión de la jerarquía y el precepto. Lo que Spinoza demostró era que Jesús no había tenido la intención de fundar una religión institucionalizada. Lo que Jesús promulgaba era un estilo de vida moral que cualquier persona podía seguir. Y eso es coherente con lo que conocemos de Jesús desde una perspectiva histórica. Jesús criticaba a las autoridades religiosas de su tiempo, a los fariseos, a los escribas, precisamente por su énfasis en el dogma y en la ley externa. Jesús predicaba una fe interior, una del Espíritu. Eso es subversivo y está completamente armonizado con lo que Spinoza estaba manifestando. Ahora bien, ¿esto implica que Pablo fue un malvado que malentendió a Jesús? Aquí debemos ser justos. Pablo creía sinceramente que estaba difundiendo a Jesús. Para él, la convicción en la resurrección y deidad de Jesús era la manifestación más profunda del amor de Dios. Pero lo que llevaba a cabo en su reinterpretación teológica era la creación de una religión novedosa. No estaba siendo deshonesto. Sencillamente estaba haciendo lo que todo teólogo realiza: tomar las tradiciones previas y reinterpretarlas para su propia audiencia. Lo que desconocía, o tal vez no le era de interés, era que sus modificaciones tendrían repercusiones colosales.
que 2 milenios después, el cristianismo sería la confesión más grande del planeta, cimentada en estructuras teológicas que él había iniciado. La paradoja es exquisita. Pablo, en su fervor por extender el mensaje de Jesús a todo el orbe, transformó ese mensaje en algo esencialmente distinto. Ideó una fe donde Jesús se convirtió en una deidad digna de adoración, en lugar de un guía a seguir. Edificó una religión donde la adhesión a preceptos específicos se volvió central, en vez de la práctica de la moralidad, y generó una fe donde la autoridad externa, mediada a través de la Iglesia institucionalizada, se convirtió en algo esencial, en lugar de la iluminación interna basada en la razón. Spinoza entendía que Jesús había estado proclamando algo mucho más transgresor de lo que cualquier religión institucionalizada podría jamás englobar. Jesús difundía la posibilidad de una mutación radical de la sociedad fundamentada en la práctica de la rectitud y la compasión. No solicitaba que la gente asistiera a un templo, no demandaba sacerdotes, no requería una teología intrincada, solo pedía que vieras al otro como a ti mismo, que proveyeras alimento al hambriento, que superaras el mal con el bien. Eso es lo que Spinoza defendía como la fe genuina. Lo que hace que todo esto sea tan pertinente en el presente es que la pregunta sobre quién originó el cristianismo no es un asunto histórico distante, es una interrogante acerca de la esencia misma de la creencia, sobre cómo los movimientos sociales se formalizan y se modifican, sobre cómo las ideas subversivas se someten cuando se convierten en estructuras de poder. Jesús fue profundamente radical, un revolucionario de la ética. Pablo fue un organizador genial, que convirtió esa radicalidad en una fe que finalmente se aliaría con el dominio del Imperio Romano. Y Spinoza fue un pensador que visualizó claramente esa metamorfosis y señaló que el mensaje original de Jesús era mucho más simple y hermoso de lo que la Iglesia institucionalizada había permitido que fuera. Así que, cuando cuestionamos, ¿inventó Pablo el cristianismo? La respuesta más sincera es no, pero lo transformó. Tomó el movimiento de Jesús, que era esencialmente ético y revolucionario, y lo convirtió en una religión institucionalizada basada en convicciones teológicas específicas. Ese proceso fue una realidad histórica. Quedó documentado en sus propias epístolas, y fue precisamente lo que Spinoza censuró como una desvirtuación de la verdadera fe de Jesús. Así que aquí estamos, tú y yo, observando a través del velo de 2000 años de tradición, percibiendo al fin lo que historiadores especializados y filósofos críticos han intentado comunicarnos: que Jesús no fundó una religión, fundó una corriente ética, que Pablo, aunque nunca lo supo del todo, transformó ese movimiento en la fe que conocemos, y que Spinoza, en el siglo XVII, fue lo suficientemente valiente para manifestar en voz alta que todo eso fue un desvío de la creencia auténtica, que es simplemente la práctica de la rectitud, la compasión y la razón humana. ¿Qué sucedería si te revelara que la fe que hoy concibes como cristianismo jamás fue el propósito de Jesús? ¿Y si descubrieras que un individuo llamado Pablo, quien ni siquiera coincidió con Jesús en vida, fue en realidad el artífice primordial de todas tus convicciones? Aguarda, aún hay más. Un pensador del siglo XVII, de nombre Baruch Spinoza, consagró su obra más audaz a desmantelar precisamente esta idea, buscando demostrar mediante una minuciosa revisión histórica y crítica que Jesús no aspiraba a instituir una religión, sino una transformación moral. Si estos postulados resultan ser ciertos, todo lo que comprendes acerca de la génesis del cristianismo está próximo a una
redefinición total. Antes de que desveles la realidad que los expertos académicos han mantenido oculta durante siglos, te instamos a suscribirte al canal, pues lo que aquí se presenta son sucesos verificados, no meras suposiciones. Otorga tu me gusta de inmediato, ya que requerimos que esta información alcance a millones de personas que nunca se han formulado estas interrogantes. Los sistemas de análisis digital nos están vigilando, y si esta evidencia te conmueve, tu aprobación y adhesión son el sustento que nos permite continuar ofreciendo indagaciones que deshacen las narrativas convencionales. Dicho esto, procedamos a adentrarnos en uno de los enigmas más profundos de la historia occidental. Imaginemos el año 32 de nuestra era. Jesús ha sido crucificado recientemente. Sus seguidores permanecen desconcertados, atemorizados, carentes de un rumbo. ¿Cuál es su proceder? Algo asombroso, a juicio de los eruditos especializados en el cristianismo primigenio. Continúan siendo practicantes del judaísmo. Tras la crucifixión, los discípulos de Jesús persistían en acudir a las sinagogas, seguían celebrando el Sabbat y se concebían como parte de la tradición hebrea. No se había producido una fractura categórica, no existía un nuevo credo claramente delineado. Había un conjunto de judíos que creían firmemente que un hombre, Jesús, era el Mesías prometido. Pero esto no mermaba su identidad judía. Eran simplemente hebreos que abrazaban el mesianismo, una escisión adicional dentro de la vasta pluralidad del judaísmo del siglo I. Esta es la cuestión esencial que la mayoría omite. El cristianismo como una fe estructurada, como una organización, como un conjunto de preceptos desvinculados del judaísmo, no existía. No había una comunidad eclesiástica establecida, ni un liderazgo papal, ni asambleas doctrinales que dictaminaran principios. Había convicciones, relatos compartidos, agrupaciones que se congregaban en moradas para recordar a Jesús y su magisterio. Pero entonces hace su aparición en la historia un individuo que lo transformaría todo. Su designación era Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Y es aquí donde el relato se vuelve excepcionalmente cautivador, porque Pablo nunca tuvo trato con Jesús, nunca estuvo junto a él, nunca lo observó instruir en las montañas de Israel o en los mercados de Jerusalén. Lo que Pablo conocía eran crónicas, declaraciones de los apóstoles, y según narra él mismo en sus epístolas, una vivencia que catalogó como una visión del Jesús resucitado. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 12 al 16, Pablo escribe algo que merece atención. Pues yo no lo obtuve de ningún humano, ni me fue transmitido didácticamente, sino a través de la revelación de Jesucristo. Es decir, Pablo afirma que su entendimiento del Evangelio no provino de los apóstoles originales, sino directamente de una aparición que él presenció. Esto es trascendental porque establece un poder alternativo, una fuente de legitimidad distinta a la de Pedro, Santiago y aquellos que ciertamente habían acompañado a Jesús. El trayecto de Saulo fue impactante. Antes de su conversión, según el libro de los Hechos, Saulo era un implacable hostigador de los discípulos de Jesús. Fungía como un ejecutor de la represión religiosa, viajando a diversas urbes para detener a aquellos que profesaban la fe en Jesús. Posteriormente, alrededor de los años 32 al 35 d.C., Saulo experimenta algo que lo modifica por completo. Asevera haber visto al Jesús que regresó a la vida, y ese encuentro lo convierte de opresor a divulgador, de aborrecer a los seguidores de Jesús a entregar su existencia a propagar el mensaje de Jesús. Es un cambio radical en su vida. Ahora bien, los académicos de la historia debaten sobre la naturaleza exacta de esa experiencia. Algunos sugieren una experiencia mística, otros una distorsión sensorial pasajera,
y otros un profundo cambio psicológico. Lo relevante no es lo que sucedió concretamente en ese camino, sino la utilización que Pablo dio a esa experiencia. La empleó como fundamento de autoridad para reinterpretar la identidad de Jesús y el significado de creer en Él. Y aquí arribamos al punto que lo transforma todo. Pablo comienza a redactar correspondencia, cerca del año 54 d.C., tan solo 2 décadas después de la crucifixión de Jesús. Pablo ha escrito lo que se convertirían en algunos de los documentos de mayor influjo que el mundo llegaría a conocer. La primera misiva a los Corintios, la epístola a los Gálatas, la carta a los Romanos. En estas escrituras, Pablo está llevando a cabo algo innovador, pero también notablemente distinto de lo que Jesús había promulgado. Consideremos, Jesús había predicado acerca del reino de Dios, sobre la rectitud, sobre tratar al prójimo con la misma consideración que a uno mismo, sobre alimentar a quienes padecían hambre, vestir a los desposeídos. Su mensaje era fundamentalmente ético, humanitario. Jesús criticaba con vehemencia a los adinerados, a los poderosos, a aquellos que atesoraban bienes, mientras otros sufrían penurias. Proclamaba una igualdad extrema, la noción de que todos los seres humanos, independientemente de su condición social, su género o su ascendencia, poseían idéntico valor ante el Creador. Pero observa la acción de Pablo. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, Pablo edifica una teología íntegra centrada en la resurrección de Jesús. No es sencillamente que Jesús volvió a la vida, sino que en la resurrección de Jesús reside la llave para que todos los creyentes también resuciten. Es una modificación del mensaje. Jesús había referido al reino de Dios como algo inmediato, algo que estaba manifestándose en las colectividades que practicaban la equidad y la clemencia. Pablo lo convierte en una expectativa futura, una especie de redención individual por medio de la confianza en que Jesús fue el Hijo de Dios que se inmoló por nuestras faltas. Eso constituye una reinterpretación teológica de vastas proporciones. Además, en la epístola a los Romanos, capítulo 3, Pablo desarrolla lo que se conoce como la doctrina de la justificación mediante la fe. Esto es esencial, porque delimita la separación formal entre lo que Pablo está forjando y lo que el judaísmo inculcaba. Pablo sostiene que la ley mosaica, toda esa tradición de preceptos, no proporciona salvación. Lo que redime es la adhesión a Jesús. Ahora, esto no es solo teoría abstracta. Esto conlleva consecuencias prácticas gigantescas. Los historiadores concuerdan en que fue principalmente el esfuerzo misional de Pablo el que empezó a distanciar a los partidarios de Jesús del judaísmo. Mientras que Pedro y otros apóstoles predicaban primordialmente a judíos, afirmando que Jesús era el Mesías hebreo, Pablo viaja a ciudades helénicas y comienza a evangelizar a gentiles, a no judíos. Y aquí es donde ocurre algo extraordinario. Pablo empieza a argumentar que los gentiles pueden ser adeptos de Jesús sin la necesidad de cumplir la normativa judía. No tienen que someterse a la circuncisión, no precisan acatar las regulaciones alimentarias, no es indispensable guardar el sabbat, solo necesitan tener fe en Jesús. El Concilio de Jerusalén, cerca del año 49 d.C., es el instante en que todo esto alcanza un punto crítico. Se produce una confrontación genuina entre Pablo y los apóstoles originales. Según el libro de Hechos, capítulo 15, existe un debate acalorado sobre si los gentiles deben cumplir la ley mosaica. Y adivina quién resulta victorioso en esa discusión. Pablo. O más bien, la posición defendida por Pablo termina siendo la predominante. Se determina que los gentiles pueden formar parte de esta comunidad sin observar la legislación completa. Es un momento de ruptura fundamental.
porque en ese instante lo que había sido un movimiento interno del judaísmo comienza a transformarse en algo independiente. Pero espera, hay un aspecto más profundo que necesitas asimilar. Uno de los filósofos más revolucionarios del siglo XVII, Baruch Spinoza, dedicó su obra cumbre, titulada Tratado Teológico Político, a analizar justamente esta situación. Spinoza no era un cronista en el sentido contemporáneo, pero lo que realizó fue disruptivo. Aplicó un estudio histórico y crítico riguroso a los documentos sagrados, y su conclusión resultó demoledora. Spinoza proclamaba que la religión positiva, esa fe institucionalizada que se transmite a través de dogmas y autoridades ajenas, no se correspondía con lo que Jesús transmitía. Para Spinoza, Jesús impartía una moral universal, un sendero de lógica y sensibilidad que era accesible a toda la humanidad mediante el empleo de su intelecto. No era una doctrina de jerarquía, no era algo que requiriera intermediarios, no era algo que demandara un sistema intrincado de preceptos y creencias arcanas. Lo que Spinoza evidencia es que existe una divergencia primordial entre la enseñanza de Jesús y lo que la institución eclesiástica había forjado. Jesús propagaba lo que Spinoza denominaba la fe auténtica, una basada en la veneración al Creador y al prójimo, alcanzable a través del juicio racional y la ética, lo que la Iglesia, influenciada esencialmente por Pablo y luego por siglos de interpretación teológica, había establecido era una religión de revelación, una que exigía la aceptación de dogmas particulares, de autoridades específicas, de lecturas determinadas de antiguos escritos. Spinoza no estaba atacando a Jesús. Estaba exponiendo cómo la estructura eclesiástica se había desviado del magisterio moral de Jesús. Y aquí reside lo fascinante. Si examinas las misivas de Pablo con detenimiento, puedes percibir cómo estaba reinterpretando a Jesús. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo escribe: Cuando acudí a ustedes, hermanos, no lo hice con elocuencia o sabiduría, al anunciarles el testimonio de Dios. Pues me propuse ignorar cualquier conocimiento entre ustedes, a excepción de Jesucristo, y a éste ajusticiado. Observa su afirmación. Pablo está constriñendo el mensaje de Jesús, todo lo que Jesús enseñó, a una fórmula concisa. Jesús crucificado. Es el sacrificio expiatorio lo que tiene relevancia, no la vida de Jesús, no sus preceptos sobre la justicia social, no su crítica al sistema de poder. Es la inmolación de Jesús como pago por las transgresiones de la humanidad lo que se convierte en el eje de la creencia. Contrasta esto con lo que hallamos en los Evangelios. En Mateo capítulo 5, Jesús deja absolutamente clara su intención ética. ¿Oyeron que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les comunico, no hagan frente a quien es perverso. Antes bien, a quien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Esto representa una sublevación. Es la negación de la revancha, el rechazo a la violencia, la propuesta de una alternativa moral radical. En el capítulo 25 del mismo Mateo, Jesús describe el criterio definitivo del enjuiciamiento. Porque experimenté el hambre y me ofrecieron alimento, tuve sed y me proporcionaron bebida. Fui un forastero y me hospedaron. Es decir, lo importante no es lo que crees a nivel metafísico, sino lo que ejecutas de forma práctica. ¿Provees alimento al necesitado? ¿Vistes al que carece de ropa? ¿Asistes al desconocido? Esto es lo que Jesús enseña que determina tu vínculo con Dios. Pero Pablo, sin querer ser parcial con él,
porque evidentemente creía estar siendo leal a Jesús, está construyendo algo enteramente distinto. Está gestando una religión de la redención personal basada en la correcta convicción. No es que Pablo desestime la moral, pero hay un cambio de énfasis. La confianza en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que fue sacrificado por nuestras transgresiones, se vuelve el punto cardinal. Y esto facilita la expansión de la fe. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera, en cualquier lugar, puede tener creencia. No necesitas ser judío, no requieres residir en Palestina, no hace falta estar en una comunidad particular. Solo debes confiar y obtener la salvación. Es brillante desde una óptica de diseminación del movimiento, pero es una desviación esencial de lo que Jesús estaba realizando. Los historiadores contemporáneos están cada vez más de acuerdo en esto. Gerd Ludemann, erudito alemán especializado en el cristianismo primitivo, ha sostenido que fue principalmente Pablo, más que cualquier otro apóstol, quien convirtió el movimiento de Jesús en la religión que conocemos. Y esto no implica que Pablo fuera un antagonista. Significa que Pablo fue un hombre de su época, con su propia teología, sus propias inquietudes, su propia interpretación de quién era Jesús. Lo que él creaba poseía dinamismo, tenía vigor, contaba con la capacidad de propagarse, pero eso no significa que fuera lo que Jesús había deseado. Medita en esto. Jesús nunca redactó un escrito, jamás fundó una iglesia formal, nunca estableció un compendio de dogmas, nunca instruyó a sus discípulos: crean en mi resurrección divina. Lo que Jesús hizo fue difundir, aleccionar, provocar, desafiar. Sus instrucciones se presentaron mayormente en forma de alegorías, de anécdotas, de interacciones con las personas. Era transmisión verbal, era vivencia directa. Luego, tras su fallecimiento, sus discípulos tuvieron la tarea de interpretar el significado de todo aquello. Y ese es el ámbito donde Pablo irrumpe con su reinterpretación teológica monumental. Ahora bien, ¿es equitativo afirmar que Pablo ideó el cristianismo? Según muchos historiadores, sí, o al menos que fue el principal diseñador de la religión institucionalizada que se desarrolló, el cristianismo como fe organizada, como un sistema de principios, como una institución dotada de jerarquías, como una estructura de poder. No emana directamente de Jesús. Proviene de la relectura de Jesús a través de Pablo, y luego de siglos de teólogos posteriores que elaboraron sobre sus escritos. Spinoza comprendió esto profundamente. Para él, la religión revelada, la que se fundamenta en la autoridad externa, en el dogma, en la obediencia a esquemas de poder, era una desviación de la fe genuina, que estaba basada en la moral universal accesible a través de la razón. Lo que Spinoza demostraba era que la verdadera creencia de Jesús era sencilla. Ama a Dios, ama a tu prójimo, trata a los demás como aspiras a ser tratado. Eso no requiere una iglesia, no exige un pontífice, no necesita una élite de intérpretes que te comuniquen el significado de la verdad. Cualquier individuo, mediante el uso de su entendimiento y de su sensibilidad, puede alcanzar esa conclusión. Pero la fe que Pablo edificó requería de una autoridad específica, de una interpretación concreta, de un conjunto de convicciones específicas que debían ser acogidas por la creencia. Y aquí yace lo más crucial. Esto no significa que el cristianismo sea una falacia, o que Pablo tuviera malas intenciones. Lo que implica es que existe una disparidad fundamental entre lo que Jesús predicaba y lo que el cristianismo institucionalizado se transformó. Ciertos historiadores como Bart Ehrman, especialista en manuscritos del Nuevo Testamento,
han documentado cómo las ideas sobre Jesús evolucionaron con el paso del tiempo. En la época más temprana, Jesús es visto como un hombre a quien el Creador adoptó o glorificó después de su deceso. Luego, con la infiltración de la teología paulina y de otros pensadores cristianos, Jesús comienza a ser percibido como divino desde su nacimiento, como equiparable a Dios, como la segunda figura de una Trinidad. Eso es desarrollo teológico, no es la instrucción primigenia de Jesús. Lo cautivador es que todo esto estaba sucediendo en tiempo real, en las cartas de Pablo. Cuando Pablo escribe acerca de Jesús, está participando activamente en la construcción de una nueva fe. No está actuando como un historiador conservador que simplemente transmite lo que los apóstoles le relataron. Está siendo un teólogo ingenioso, un misionero brillante, un estratega religioso que está adaptando el mensaje de Jesús para que sea pertinente y atractivo para públicos griegos y romanos paganos. Entonces, ¿qué hay de Spinoza? ¿Qué conexión tiene el filósofo del siglo XVII con todo este asunto? Spinoza no estaba escribiendo la cronología del cristianismo primitivo, sino que estaba redactando un análisis crítico de la religión, y su deducción era que las doctrinas positivas, las que se basaban en la autoridad, el dogma y la creencia en portentos o sucesos sobrenaturales, constituían una distorsión de la fe auténtica, que era la que emergía del ejercicio de la razón humana y la puesta en práctica de la moralidad. Para Spinoza, Jesús había enseñado esa creencia verdadera, la de la ética universal. Pero la Iglesia, influenciada por siglos de reinterpretación a partir de Pablo, había establecido una religión de la jerarquía y el precepto. Lo que Spinoza demostró era que Jesús no había tenido la intención de fundar una religión institucionalizada. Lo que Jesús promulgaba era un estilo de vida moral que cualquier persona podía seguir. Y eso es coherente con lo que conocemos de Jesús desde una perspectiva histórica. Jesús criticaba a las autoridades religiosas de su tiempo, a los fariseos, a los escribas, precisamente por su énfasis en el dogma y en la ley externa. Jesús predicaba una fe interior, una del Espíritu. Eso es subversivo y está completamente armonizado con lo que Spinoza estaba manifestando. Ahora bien, ¿esto implica que Pablo fue un malvado que malentendió a Jesús? Aquí debemos ser justos. Pablo creía sinceramente que estaba difundiendo a Jesús. Para él, la convicción en la resurrección y deidad de Jesús era la manifestación más profunda del amor de Dios. Pero lo que llevaba a cabo en su reinterpretación teológica era la creación de una religión novedosa. No estaba siendo deshonesto, sencillamente estaba haciendo lo que todo teólogo realiza: tomar las tradiciones previas y reinterpretarlas para su propia audiencia. Lo que desconocía, o tal vez no le era de interés, era que sus modificaciones tendrían repercusiones colosales, que 2 milenios después, el cristianismo sería la confesión más grande del planeta, cimentada en estructuras teológicas que él había iniciado. La paradoja es exquisita. Pablo, en su fervor por extender el mensaje de Jesús a todo el orbe, transformó ese mensaje en algo esencialmente distinto. Ideó una fe donde Jesús se convirtió en una deidad digna de adoración, en lugar de un guía a seguir. Edificó una religión donde la adhesión a preceptos específicos se volvió central, en vez de la práctica de la moralidad, y generó una fe donde la autoridad externa, mediada a través de la Iglesia institucionalizada, se convirtió en algo esencial, en lugar de la iluminación interna basada en la razón.
Spinoza entendía que Jesús había estado proclamando algo mucho más transgresor de lo que cualquier religión institucionalizada podría jamás englobar. Jesús difundía la posibilidad de una mutación radical de la sociedad fundamentada en la práctica de la rectitud y la compasión. No solicitaba que la gente asistiera a un templo, no demandaba sacerdotes, no requería una teología intrincada, solo pedía que vieras al otro como a ti mismo, que proveyeras alimento al hambriento, que superaras el mal con el bien. Eso es lo que Spinoza defendía como la fe genuina. Lo que hace que todo esto sea tan pertinente en el presente es que la pregunta sobre quién originó el cristianismo no es un asunto histórico distante, es una interrogante acerca de la esencia misma de la creencia, sobre cómo los movimientos sociales se formalizan y se modifican, sobre cómo las ideas subversivas se someten cuando se convierten en estructuras de poder. Jesús fue profundamente radical, un revolucionario de la ética. Pablo fue un organizador genial que convirtió esa radicalidad en una fe que finalmente se aliaría con el dominio del Imperio Romano. Y Spinoza fue un pensador que visualizó claramente esa metamorfosis y señaló que el mensaje original de Jesús era mucho más simple y hermoso de lo que la Iglesia institucionalizada había permitido que fuera. Así que, cuando cuestionamos, ¿inventó Pablo el cristianismo? La respuesta más sincera es no, pero lo transformó. Tomó el movimiento de Jesús, que era esencialmente ético y revolucionario, y lo convirtió en una religión institucionalizada basada en convicciones teológicas específicas. Ese proceso fue una realidad histórica. Quedó documentado en sus propias epístolas, y fue precisamente lo que Spinoza censuró como una desvirtuación de la verdadera fe de Jesús. Así que aquí estamos, tú y yo, observando a través del velo de 2000 años de tradición, percibiendo al fin lo que historiadores especializados y filósofos críticos han intentado comunicarnos: que Jesús no fundó una religión, fundó una corriente ética, que Pablo, aunque nunca lo supo del todo, transformó ese movimiento en la fe que conocemos, y que Spinoza, en el siglo XVII, fue lo suficientemente valiente para manifestar en voz alta que todo eso fue un desvío de la creencia auténtica, que es simplemente la práctica de la rectitud, la compasión y la razón humana.